vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Si alguien necesita Biblias, les podemos prestar una. Por favor, levanten sus manos. No queremos que estén sin Biblia. Queremos, por favor, que podamos tener todos en nuestras manos la palabra del Señor. Les animamos a traer nuestras Biblias a los que ya son de casa, nuestros libros, nuestra Biblia en físico, para poder leer la palabra del Señor juntos en el día del Señor. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, Señor, con temor y con temblor nos presentamos delante de ti en esta mañana. Tu palabra nos dice que tú eres santo, 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 y que tú mereces todo honor y toda gloria, Señor, y es nuestro deseo en esta mañana que tú seas exaltado, que tú seas reconocido como Dios sobre todas las cosas, y que nosotros podamos obedecerte, amarte verdaderamente, Señor, como tú lo mereces, porque eres digno. Permite que tu palabra, Señor, sea proclamada con toda autoridad, Señor, y que sea tu palabra la que traiga a nosotros gozo, esperanza, diligencia y obediencia para hacer lo que a ti te agrada, Señor. No estamos aquí para agradarnos a nosotros, sino para complacerte a ti, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, vamos a Génesis 32, versículos 22 al 30, y queremos dar también la bienvenida a los hermanos que nos miran a través de las redes sociales. Gracias a Dios por esta oportunidad también que nos da de llegar hasta sus casas con la palabra del Señor. Génesis 32, 22 al 30, y el título de hoy es Un encuentro personal con Dios. Y vamos a leer esta peculiar historia donde Jacob, el nieto de Abraham e hijo de Isaac, lucha con el ángel de Jehová en Peniel. Y dice así la palabra del Señor: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hermanos, el conocimiento de Dios es la vida eterna, es la inteligencia, es la gloria del hombre. La palabra profética anuncia que toda la tierra ha de ver el conocimiento de Dios. Asimismo, tal conocimiento es lo que Dios demanda del que se acerca a Él en primer lugar. Ahora bien, hay 2 cosas importantes que debemos tener en cuenta con relación al conocimiento de Dios. Primero, es que Él es el que siempre toma la iniciativa, por lo que el conocimiento verdadero y personal de Dios es el resultado del obrar del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y en segundo lugar, es necesario distinguir entre 2 tipos de conocimiento. Uno que tiene que ver con aquel conocimiento que es meramente teórico, doctrinal, pero que no va más allá del intelecto, por lo que este conocimiento no nos afecta en nuestro carácter, en nuestra forma de ser y en nuestros pensamientos. Muchas personas creyentes tienen este tipo de conocimiento, un conocimiento que es el conocimiento de Dios, pero que no tiene vida espiritual en sí misma. Se conoce sobre Dios, sobre la muerte de Jesús por los pecados de la humanidad, pero no han conocido verdaderamente a Dios. Su conocimiento de Dios es meramente teoría, es doctrina, pero no es una vida de Dios con vida espiritual en la vida del corazón de la persona.
Otro tipo de conocimiento es aquel que se obtiene a través de una relación personal, continua y basada en la comunión con Dios, a través de la oración y la lectura de la palabra de Dios. Amados, hay un lugar donde todos debemos tener ese encuentro especial con Dios, para conocerle de esa forma y tener vida, una vida real, poderosa y transformadora que sacuda y cambie tu vida como lo sucedió con Jacob. No es necesariamente un lugar específico, pero estoy seguro que puede ser aquí en el culto o puede ser en la intimidad de tu casa en un tiempo de oración o devocional. Iglesia, se trata de un lugar espiritual y no un lugar físico en específico. Es un lugar donde tendremos el encuentro con Dios. Es el lugar en el cual Dios quiere tenerte a solas para tratar con tu corazón y tener un encuentro verdadero con Él. Todos aquí en este lugar necesitamos tener un encuentro personal con Dios. No podemos nosotros decir yo conozco a Dios si no le conocemos personalmente. Podemos haber escuchado de Él, podemos saber acerca de Él, pero eso no significa conocerle a Él. Porque cuando hay un conocimiento verdadero del Altísimo en nuestras vidas, nuestro corazón es transformado. Nosotros podríamos pensar que si conocemos a Dios pero nuestras vidas siguen igual, entonces Dios no tiene poder para cambiarnos. Pero la realidad es más bien que si nosotros conociéramos verdaderamente a Dios, nuestras vidas serían totalmente transformadas. Solamente piensa en aquellos hombres y mujeres que tuvieron un encuentro personal con Dios en la palabra. Sus vidas no eran iguales. Piensa en el llamado de Mateo, este cobrador de impuestos para el César romano. Jesús solamente le dijo, ven y sígueme, y dejándolo todo, lo siguió. De tal manera debe ser el impacto de la vida de Cristo en tu vida que tienes que dejar todo atrás. Y como punto número 1, amados, quiero ver que un encuentro con Dios demanda preparación en cada uno de nosotros. Hermanos, para encontrarnos con Dios tiene que haber una preparación. Tiene que haber un denuedo, tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una disposición de nuestra parte también. En el verso 22 y 23 que acabamos de leer de la historia de Jacob con el ángel de Jehová en Génesis 32, nos dice así: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc, que era un pequeño río, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Jacob se movió, se movilizó, movió todo lo que tenía. De alguna manera él se apresuró a prepararse para el inminente encuentro que tendría con Dios. Saben, en este momento de la historia de Génesis, Jacob se estaba preparando para volver a ver a su hermano Esaú después de 20 años de haber huido. Recuerden que Jacob usurpó la primogenitura y la bendición que le pertenecía a su hermano Esaú. Él incluso se puso pelo en el brazo y se vistió con las ropas de su hermano para que Isaac, su padre, que ya era ciego en ese momento, le bendijera en su lugar. Y el problema era que, según la tradición en la antigua Mesopotamia, es que el padre solamente tenía una sola bendición, y esta bendición era para el primogénito. Sabemos que Esaú vuelve de vuelta cuando fue a la cacería para poderle preparar a su padre el alimento que le había pedido, y le dice: hijo mío, yo ya bendije a tu hermano en tu lugar y ya no tengo otra bendición para ti. Y Esaú le decía: padre, bendíceme, ¿no tienes algo más que darme a mí? Dijo: lo siento, hijo, tú serás siervo de tu hermano. Por supuesto, era un cumplimiento de la palabra que Dios ya había hablado antes del nacimiento de Jacob y Esaú. Dios dijo: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué lo hizo así el Señor? No lo sabemos, pero Él es soberano y lo único que hace es mostrarnos así que aquello que no lo merece, que aquello que causa indiferencia, que aquello que causa desprecio, en ocasiones es lo que Dios escoge para mostrar su gloria, para transformarnos y para renovar su gracia en nosotros. Ahora bien, sin embargo, Jacob no se había percatado en este momento o hasta entonces de la necesidad de prepararse en este encuentro con Dios, pues su voluntad o su deseo de Jacob era regresar a la tierra de sus padres. Y solo piense, hermanos,
qué urgencia se apoderó del alma de Jacob, que sin esperar el amanecer se dispuso a medianoche, incluso a incomodar a su familia y todos sus cercanos, porque era necesario que todo estuviese preparado para el inminente encuentro con Dios, que de alguna manera sabía y presentía que él iba a tener. Hermanos, Dios sigue hablando hoy, amén. Ciertamente su palabra es perfecta, segura y completa. Es perfecta la palabra de Dios. No necesitamos más revelación porque tenemos la Biblia. Pero Dios sigue hablándonos el día de hoy. Y en ocasiones Dios va a poner ese sentir, ese deseo, va a producir en nosotros, nos va a incomodar a nosotros para buscarle, para tener encuentros con Él. Necesitamos anhelar tener esos encuentros. No podemos ser cristianos tibios, no podemos ser cristianos que se pasen el resto de su vida cristiana en una mediocridad sin crecimiento. Tenemos que ser de aquellos que crecen en el conocimiento del Señor, que vamos cada día más y más avanzando en los caminos del Señor. Para Jacob, Dios era solamente el Dios de sus padres. Si ustedes han leído la historia del Génesis, Abraham e Isaac, ellos realmente reconocieron en todo momento a Dios como su Dios. Pero Jacob fue usurpador, rebelde desde el nacimiento. Incluso cuando los dos venían en el vientre e iban a nacer, salió Esaú y el otro le venía agarrado del tobillo. No quería soltar lo que era para su hermano. Pero bueno, el problema es que Jacob no dependía de Dios. Para Jacob el Dios de sus padres no era su Dios, sino todo lo contrario. Era el Dios de sus padres. Él sabía quién era Dios, pero no era su Dios. Y probablemente muchos aquí en esta mañana puedan estar pasando por el mismo caso. Voy a ir a la iglesia con mis papás porque es a fuerza. Tengo que ir a la iglesia porque debo acompañar a mi esposo o a mi esposa. O voy a ir a la iglesia por rutina, pues es lo que hago cada domingo. Y no hay un entendimiento de quién es el Señor. Y en el verso 9 de Génesis 32, verso 9, dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. ¿Qué significa esto? Lo que quiero es dar a notar cómo para Jacob Dios no era su Dios, sino el Dios de sus padres. No se refería a él como su Dios personal. Y todo creyente, todo cristiano debe estar continuamente en preparación para su encuentro con Dios. Ese encuentro es principalmente semana a semana, cuando venimos aquí al culto en el día del Señor, en su día, pero también debemos prepararnos para venir a este culto. Debemos hacerlo espiritualmente, mentalmente y por supuesto emocionalmente, pero debemos prepararnos para tener comunión con Él también todos los días. Es importante la comunión del pueblo de Dios con su Dios todos los días. No limitarlo solo a 2 horas el domingo, sino que tenemos que buscar continuamente el rostro del Señor. Jacob desde pequeño había hecho todo en sus fuerzas. La primogenitura la robó la bendición para su hermano, pero siempre a todo creyente también nos llega el momento de tener que enfrentar cara a cara al Señor. Eso es importante. Solo piensa en tu vida espiritual en esta última semana. Hazlo personal. Ve a tu casa, en tu mente en este momento, usa tu imaginación y ve a tu casa esta semana, de lunes a sábado, hasta ayer. ¿Cuántos días leíste la Biblia y la meditaste? ¿Cuánto oraste por la salvación de los tuyos? ¿Cuánto oraste para que Dios te use? ¿Cuánto oraste para que Dios te cambie y te ayude a vivir para su gloria? ¿Cuánto oraste para que puedas servirle como Él merece en excelencia? ¿Cuánto te preparaste para estar hoy aquí? Para presentar tu vida en sacrificio vivo. ¿Cuánto oraste por tu pastor para que Dios le guarde y para que Dios hable a tu vida a través del sermón del día de hoy? ¿Cuánto oraste para que Dios te ayude a ser generoso, desprendido y sensible a la necesidad de los demás? Son solo preguntas. Incluso podríamos agregar:
Si Dios concediera las peticiones de esta semana de tu corazón, ¿cuántas personas se salvarían? ¿Por cuántas personas clamaste? ¿Por cuántas personas pediste por su salvación? Quizá esto te hace identificarte entonces, o nos identifica con Jacob en este momento de su vida, previo al encuentro que él tuvo con Dios en Peniel. Peniel significa cara de Dios. Él vivía con el conocimiento intelectual acerca de Dios. Muchos aquí podemos tener ese conocimiento, pero el problema es que hacía todo en sus fuerzas. ¿Cuántas veces nos podemos encontrar en esa misma situación? Yo soy cristiano, yo creo en Dios, asisto de vez en cuando a la iglesia, pero el serio problema es que hacemos todo en nuestras fuerzas y no en una dependencia del Señor. Y eso me lleva a mi segundo punto, que un encuentro con Dios es una cita de carácter estrictamente personal. Ninguno aquí puede creer por ti o en lugar tuyo. Tú necesitas tener tu encuentro personal con Dios. Es algo personal. No le corresponde a tu pareja, no le corresponde a tus hijos, no le corresponde a tus padres. Te corresponde a ti tener un encuentro personal con el Señor. Por eso en el verso 24 de nuestra lectura inicial, Jacob se quedó solo. Dios lo apartó, lo separó de tal manera que Dios quería tener ese momento a solas con Jacob. El conocimiento de Dios se produce en ese encuentro a solas, mis hermanos. No solamente se trata de venir al culto, escuchar la prédica y decir, ya sé un poco más de Dios. Tenemos nosotros que esforzarnos en la intimidad. Aunque rodeado de una multitud se encuentre el creyente, éste ha de encontrarse con Dios a solas. Y ha de entrar en ese trato santo con la presencia de Dios a solas, aún en medio de una gran congregación. Jacob entendió esto, por lo que del otro lado del río quedaron sus amigos, sus familiares y sus pertenencias. No es posible, escucha bien por favor esto, no es posible entrar en la presencia de Dios, es decir, en una relación íntima y personal con Él, mientras nuestros pensamientos estén ocupados y saturados por otras personas, por nuestra familia o aún por nuestras ocupaciones y pertenencias materiales. Ahí donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. Aquello que roba tus pensamientos, aquello que satura tu ser, ese es tu Dios. Aquí es donde tropiezan y se estancan muchos creyentes. No terminan de entender que es necesario estar a solas con Dios. Es bueno, es provechoso y necesario que participemos de la comunión y el amor fraternal con otros creyentes. Por supuesto que sí, la Biblia lo instruye y aquí también lo hacemos. Pero es necesario también que usted y yo estemos a solas con Dios y que separemos todo de Él para tener un encuentro con el Señor. Ahora quiero ir un poco más allá en este asunto, hermanos. Si ustedes desean, es más, si tú deseas que Dios se revele y manifieste a tu vida y se manifieste de una forma más gloriosa, tienes que estar dispuesto a dejar del otro lado del río a los demás, porque en cierta forma, mientras más cerca de Dios camines, más solo te encontrarás. Y aunque les parezca esto contradictorio, no obstante es la única manera en la que usted y yo podamos tener relaciones más fructíferas con las personas cuando hay más comunión con Dios. Aferrarse a las personas o aférrate a las personas y te vas a perder de la gloria de la presencia de Dios. Pero sepárate de ellas para encontrarte con Dios y vas a ganar también hermosas relaciones interpersonales. D.L. Moody dijo una vez, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer por medio de un hombre enteramente consagrado. Y un creyente que escuchaba le dijo, yo quiero ser ese hombre. Y yo te pregunto hoy, ¿tú quieres serlo? Bien. Punto número 1, nosotros vimos que es necesario tener un encuentro con Dios. En el punto número 2 vimos que es necesario estar preparados, encontrarnos con el Señor. El encuentro con Dios es de un carácter personal.
Y el encuentro con Dios demanda preparación en nuestras vidas. El punto número 1 es que demanda preparación. Y el punto número 2, hermanos, es que Dios quiere apartarnos, tener ese tiempo a solas. Pero el punto número 3 es por qué de la razón de la pelea entre el ángel y Jacob. La razón de esa pelea es el poder quebrantar el orgullo del yo. Y podríamos pensar en este momento de la historia bíblica, ¿cómo es que Jacob, piensa en lo siguiente, cómo es que Jacob pudo pelear con el ángel de Jehová y prevalecer, incluso pareciendo que el ángel de Jehová no podía vencer a Jacob? Eso parece, eso leemos en la historia, incluso nos dice, peleaste con los hombres y con Dios y venciste. Nosotros podríamos interpretarlo así. Pero bien, reitero, hemos aprendido hasta aquí de la gran necesidad de ese encuentro con Dios en la intimidad y de manera personal. También hemos aprendido que el vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas no nos va a llevar a ningún lugar, ni verdaderamente a una dependencia total de Dios. No podemos seguir viviendo en nuestras fuerzas, iglesia. No podemos seguir peleando las batallas según nuestro propio entendimiento. Necesitamos al Señor. Jacob era un instrumento escogido y apartado por Dios para continuar con su plan de redención, pues él forma parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. No sé si lo sabían, pero si estudian la ascendencia del linaje familiar de nuestro Señor Jesucristo, Jacob aparece ahí y no Esaú. Eso significa que Dios lo escogió y lo apartó para sus propósitos. Así como ha escogido de lo vil y de lo menospreciado a lo largo del linaje de las genealogías de Cristo, aparecen personajes similares a ti y a mí. Jacob era ese instrumento para continuar con el plan de redención, con el propósito de Dios. Además, es a través de él que las promesas hechas por Dios a Abraham, a Isaac, se iban a cumplir. Pero llegó el momento donde Jacob no podía vivir a la sombra de sus antepasados ni de glorias pasadas. Amados hermanos, ¿cuántas veces has dicho, no, es que yo ya servía al Señor? Si vieras cómo me usaba el Señor, si vieras yo antes cómo esto y el otro. Hermanos, no podemos vivir de glorias pasadas. Ni tampoco es, fíjate que mi padre o mi tío o mi abuelo era un gran evangelista o esto o el otro. No podemos vivir de esas glorias porque el mismo Dios sigue hoy aquí con nosotros. Nosotros tenemos que buscarle la intimidad. Saben, Jacob debía tener un encuentro personal con Dios. Y escúchenme, los niños que están aquí en esta mañana, al igual que los jóvenes, o tú adulto que has vivido a tu manera y a tu voluntad. Escucha esto, por favor. Tú debes tener un encuentro personal con Dios. Pero ese encuentro no será meramente emocional y superficial, sino un encuentro que transformará por completo tu vida, al igual que la vida de Jacob. Necesitamos tener ese encuentro, iglesia. Los niños que están por aquí o los jóvenes muchas veces piensan, estas cosas de la iglesia son aburridas, son cansadas. Yo como que necesito algo más divertido, algo que me satisfaga realmente. Pero saben, mis hermanos, la razón por la cual vemos aburridas las cosas del Señor es porque no lo conocemos. Si realmente conocieras a Dios, créeme, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido a corazón del hombre, son las que Él tiene preparadas para nosotros. El problema es que nosotros no conocemos a Dios y estamos limitando al Señor porque no le conocemos. Tenemos que ir en busca del rostro del Señor. Esta pelea entre Jacob y el ángel duró hasta que rayaba el alba, nos enseña el texto. Duró al amanecer de esa noche especial, esa noche donde Jacob fue apartado y se quedó solo con el Señor. Nos dice el texto que aquel varón notó que no podía con Jacob. Jacob estaba dispuesto a todo con tal de obtener la bendición del Dios de sus padres. Pero lo que no sabía en este momento Jacob es que Dios era el que quería tenerlo justo en ese lugar, justo en ese momento, para quebrantarlo y convertirse en su Dios.
Llegó el momento en el que Jacob, ya cansado y fatigado por la batalla, por la pelea, se dio cuenta de que no podía vencer al ángel de Jehová. También fue honesto Jacob. Él vio que no podía ya más. Entonces se aferró a la idea de que solo de Dios podía venir la bendición de su vida. Se dio cuenta de que las cosas ya no serían más a su modo, de que ya no serían a su manera, sino al modo de Dios. Dios lo llevó al punto de llegar tan exhausto de estar peleando en sus propias fuerzas para que entonces solo pudiera depender de la fuerza de Dios. Es ahí, mis hermanos, donde Dios nos quiere tener, débiles, exhaustos, cansados, frustrados, para que le digamos: Señor, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, ya no sé qué más puedo hacer. Y es entonces cuando miramos al Señor, nos humillamos, nos postramos y le decimos: Señor, ayúdame, ayúdame. Ya no quiero ser así, ya no quiero estar lidiando con estas cosas. Ya no quiero estar batallando con esto y con el otro. Señor, cámbiame, ayúdame. Ese es el momento en el cual Dios nos quiere tener. Y saben, Jacob representa al creyente que toda su vida ha luchado en sus fuerzas, pero no dependiendo de Dios. Se puede ser creyente, pero no forzosamente nos hace dependientes. Esta pelea, hermanos, se llevó a cabo previo, como lo dije hace un rato, al encuentro que Jacob tendría con su hermano Esaú. En este momento, Jacob recordaba: yo le robé la primogenitura a mi hermano. Si vuelvo en este momento, él va a matar a mi familia y probablemente me mate a mí. ¿Y saben? Él estaba buscando a Dios, él estaba pidiéndole a Dios que le ayudara para que su hermano no lo matara, para que le guardara sus pertenencias, sus cosas. En otras palabras, estaba buscando a Dios solo por conveniencia. ¿Cómo es entonces que Dios dice: amé a Jacob? ¿Cómo es posible que Dios pueda amar a alguien que es manipulador, que pueda ser mentiroso, que sea engañador? Bueno, la misma pregunta sería: ¿cómo es posible que Dios nos pueda amar a ti y a mí? Él se aferró. Yo te pregunto, hermanos, ¿cuántas veces le has pedido a Dios por esto y aquello y le pides por lo otro, etcétera? Pero nunca te detuviste a pensar cuál sería su voluntad detrás de eso. Nos la pasamos pidiéndole al Señor por esto y por aquello. Señor esto y Señor el otro. Y primero Dios aquello y primero, muy bíblicos. Pero realmente nuestra oración es: Señor, ¿cuál es tu voluntad respecto a este asunto? Para que tu voluntad prevalezca, para que me ayudes a discernir, a comprender y entender tu voluntad, y entonces yo me sujete a ella. No te aferres, escucha por favor, no te aferres a la idea de que Dios aprueba y respalda todo lo que haces. No te aferres a esa idea, por favor. Dios no podrá respaldarte sino hasta que dejas de hacer las cosas en tus fuerzas y comienzas a depender solamente de Él. Solamente en ese momento el respaldo, la bendición y la gracia del Señor serán tu retaguardia. Es Dios mismo, escucha, es Dios mismo quien también le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, Dios trata con sus siervos, con sus hijos, con su pueblo, con su iglesia de tal manera que nuestra dependencia sea solamente de Él, porque la gloria no es tuya, la gloria no es mía, la gloria es de Cristo. Y Dios nos debe orillar a ese momento. Fue Dios quien permitió, por lo tanto, esta famosa pelea en Peniel. Yo sé que es muy conocido. La mayoría de aquellos que leemos el Génesis pasamos por este texto y decimos: ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió en este momento? Bueno, esta pelea, esta famosa pelea entre el ángel y Jacob se tuvo que llevar a cabo, mis hermanos.
Fue necesaria esta pelea. Dios había escogido que su pacto y su promesa con su abuelo Abraham se cumpliera a través de ese linaje. Y Dios se iba a encargar de que sus palabras no faltaran. Pero Dios tiene que tratar con nosotros. Porque déjame decirte algo en esta mañana. Las promesas de Dios se cumplen a pesar de nosotros. Las promesas de Dios pasan por encima de ti y de mí. Él no se detiene diciendo, hijito, ¿qué quieres que haga? Mijita, ¿qué te parece si hacemos? No, mis hermanos. Ahora yo incluso medito y pienso cuando Jehová se aparece a Abraham, al abuelo de Jacob. Se le aparece y no le encubre el que él iba a destruir a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero hay una frase específica que nos identifica en ese texto. No le ocultaré a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. ¿Y saben qué caracteriza a un amigo? A alguien que camina en empatía total con el otro. Para que tú y yo podamos ser llamados amigos de Dios, aunque Jesús por gracia nos llama amigos, tenemos que vivir en comunión con Él, caminar con Él, como lo hizo Enoc, como lo hizo Abraham, como lo hizo Noé, como lo hicieron sus siervos. No te aferres a la idea, por lo tanto, de que Dios respalda todo lo que haces. La bendición no es sinónimo de aprobación. Dios puede estar permitiendo muchas cosas en tu vida y puede estar siendo engañado por ti mismo pensando es la bendición de Dios, pero no sabes que vendrá tu propia ruina hasta el grado de que el Señor te quebrante para que tu orgullo no prevalezca y su gloria sea la que resplandezca. Dios permitió esta pelea para debilitar a Jacob. Así como debilitó a Pablo, al gran apóstol Pablo, debilitó a Jacob para llevarlo al punto de una dependencia solamente de Dios. La expresión no te suelto hasta que me bendigas nos muestra que el propósito de Dios se cumplió, pues Jacob entendió que en sus fuerzas ya no podría lograr ya más nada. Así que solo estaba a la merced de la misericordia de Dios, al igual que nosotros. Él vio que no podía vencer. Cualquiera podría pensar, ¿cómo es que el ángel no lo vencía? ¿Cómo es que él no era derrotado? ¿Cómo es posible que no podría vencerle un ángel si son superiores en poder y en fuerza que nosotros? Porque el propósito de Dios era llevar a Jacob a tal punto, a tal grado, de tal manera que él acabara exhausto y no pudiera continuar más. Un ángel no se cansa, mis hermanos. Un ángel no se agota, pero el hombre sí. El hombre sí se cansa. Jacob entendió, por lo tanto, que en sus fuerzas no podría continuar. Y Dios te quiere a ti y me quiere a mí justo en ese punto de debilidad y punto de quebranto. Dios no ocupará el lugar de prioridad en tu vida. Escúchalo, grábalo en tu corazón, por favor, iglesia. Dios no va a ocupar el lugar de prioridad en tu corazón, en tu vida, hasta que te percates que la bendición solamente viene de Él y no de tus fuerzas. Mientras tú sigas pensando es por mi logro, es por mi pensamiento, es por mi inteligencia, es por mi capacidad, Dios no va a estar respaldándote. Tienes que reconocerle. Y esto vendrá con un encuentro personal con Dios todos los días. No basta decir, por ahí del 2008 yo tuve un encuentro con el Señor. Y ahora, no, pues es que las iglesias, y fíjate que me lastimaron. Eso es inmadurez. Eso indica que nunca hubo crecimiento. Eso indica que no hubo un nuevo nacimiento probablemente. Y eso indica que no hay una dependencia de Dios. Dios te quiere a ti y a mí ahí. Dios nos quiere en ese lugar especial. Hermanos, que sea Dios el que ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Y concluyendo, probablemente este mensaje te mostró que tú mismo te encuentras en este momento peleando con Dios, en una lucha continua de poder, en una lucha de voluntades, la del Dios y la tuya. Pero hoy quiero ser honesto contigo al decirte que tu pelea va a ser en balde.
Pues solo la voluntad de Dios al final es la que va a prevalecer. La suya es la que es perfecta y la que es mejor para tu vida. Y si alguien sabe lo que es mejor para ti, es Él. Humíllate hoy. Humíllate al Señor y reconoce que has manipulado las cosas. Reconoce que has hecho todo o muchas cosas a lo largo de tu vida en tus propias fuerzas. Hoy te puedo decir que lo único que haces, si no desistes de permanecer así, es alargar tu pelea hasta que llegue al punto de que raye el alba. Ese texto donde Jacob peleó desde la noche hasta que rayaba el alba, no significa que el ángel no le pudiera vencer. Significa que el ángel lo tuvo así peleando hasta que fue debilitado. Pero el problema es que a veces tú y yo podemos estar alargando y alargando la obra de Dios en nuestras vidas por no humillarnos delante de Él. Estamos alargando, estamos postergándolo, pero llegará el momento que el Señor nos debilite de tal manera que digamos: Señor, perdóname, perdóname. Esa lucha continua que probablemente tienes con tu joven, con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, contigo mismo, de decir: ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué sigo siendo como soy? Es porque probablemente peleas en tus fuerzas. Pero solo Dios puede darnos la victoria. Y Jacob lo entendió, Jacob lo comprendió. Humíllate, reconoce. Deja que Dios intervenga por su misma gloria y sea Él quien te quebrante y te debilite. Ahórrate la caída de tu propio pedestal del orgullo. Es tiempo de arrepentirse y confiar solo en el Señor. ¿Saben? Jacob permaneció de pie, erguido, orgulloso hasta el final de la batalla, pero llegó el momento que Dios le descoyuntó el muslo, llevándolo al quebranto, al debilitamiento que él necesitaba, al entendimiento de que él no podía continuar haciendo su voluntad y poder así entonces reconocer que solo con la ayuda de Dios y solo con la bendición de Dios podría continuar hasta el final. Entendámoslo así, hermanos. Si Dios no hubiera tratado con Jacob de esa manera, él hubiera seguido creyendo que todo se daba por sus propios méritos y fuerza. No sigas pensando, no lo creas, no te engañes. Deja que Dios guíe el timón de tu vida. Deja que Él guíe tus pasos. Ahí fue el momento entonces cuando Jacob reconoció al Dios de sus padres como su Dios. ¿Cuándo? Cuando tuvo un encuentro personal con Dios. Jesús dijo así en Mateo 22:32: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de Jacob, porque al final la voluntad de Dios prevaleció. Fue su propósito y su plan los que se enseñorearon sobre la vida de su siervo. Fue el propósito de Dios el que fue perfecto y prevaleció sobre todas las cosas. Y yo quiero invitarte hoy, y quiero hacer un llamado ahí en sus lugares, a que medites por un momento, a que reflexiones precisamente en esto. ¿En cuántas veces te has hallado peleando en tus propias fuerzas? ¿Cuántas veces te has hallado con una vida espiritualmente sin fruto, sin crecimiento, sin cambios, con apatía, con desánimo? Muchas veces puede pasar, hermanos, pero no debemos luchar esto en nuestras fuerzas. Deja que el Señor nos quebrante, deja que el Señor quebrante tu vida.
El que el Señor hable a tu corazón en esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar para concluir. Pero hoy quiero pedirte ahí en tu lugar, ahí en la intimidad, en la comunión con el Señor, personal, que le pidas al Señor que hable a tu vida. Yo estoy convencido, estoy seguro, amados hermanos, que el mensaje de hoy te ha mostrado cosas. A ti y a mí nos muestra cuán lejos podemos estar del Señor. Vamos a orar, Padre. Sabemos y reconocemos, Señor, que tú eres Dios sobre todas las cosas. Y no solamente nos ponemos de pie, Señor, en señal de respeto a tu palabra y a tu presencia, sino también, Señor, en una señal de el anhelo en nuestro corazón de querer renunciar a nosotros mismos, para que sea tu voluntad la que es perfecta y sea tu voluntad la que prevalezca. Perdónanos, Señor, si al igual que Jacob hemos peleado en nuestras fuerzas. Hemos visto esta vida como una batalla donde solamente hemos tenido a Dios como un adorno, donde solamente nuestro cristianismo no es una profesión de fe verdadera, sino solamente un título más. Señor, tu palabra dice que al morir nos encontraremos contigo. Queremos estar preparados para ese día. Pero mientras llega ese día, Señor, mientras tú nos llames, queremos nosotros tener un encuentro personal con Dios. No queremos solamente hablar de Dios como alguien desconocido, como una figura de la cual hemos oído, sino queremos conocer a Dios verdaderamente como nuestro Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, por favor. Visita esta iglesia. Quebrántanos a cada uno de nosotros y déjanos ver, Señor, que si seguimos peleando en nuestras fuerzas, será esto en vano. No lograremos nada. Que te necesitamos a ti, mi Señor. Ten misericordia, Padre. Compadécete de nosotros, Señor, y quebrántanos de tal manera, debilítanos de tal forma, para que no sigamos confiando en nuestras propias fuerzas. Quebranta el orgullo, Señor. Le puedes decir, Señor, quebranta el orgullo en mi corazón. Que yo reconozca y entienda que no se trata de mí, sino de ti, Señor. Perdóname si he sido egoísta, si he sido orgulloso, si he sido soberbio, si he sido soberbia. Si en mi corazón ha habido dureza, si mi corazón se ha envanecido y ha sido cegado y nublado por las atracciones y seducciones de este mundo. Llévanos ahora a tu presencia, Señor, a ese encuentro especial contigo, ese lugar especial donde podamos estar a solas contigo, mi Señor, donde podamos decirte, Padre, perdóname por pelear en mis fuerzas, pero aquí estoy, Señor, débil, fatigado, cansado, y mirando solamente hacia ti, porque solamente de ti viene nuestra bendición. Y como lo dijo Jacob, Señor, no te soltaremos, Padre. No te soltaremos, porque ahora entendemos que no es en nuestras fuerzas, no es según nuestro entendimiento, sino es según tu voluntad. Por lo tanto, nos aferraremos, no nos soltaremos a lo que tú tienes para nosotros, porque toda la bendición viene de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu obra en medio de nuestras vidas, por tu obra en nuestro corazón, por tu obra en esta iglesia, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús.